Bienvenidos a Gimel, el programa de radio que te habla de un hombre rico que persiga a un hombre pobre para darle de su riqueza, o que corre tras el injusto para castigarlo. El programa que te habla de la Biblia a través de la Biblia y no de teorías humanas. Muy buenas noches a todos los oyentes de este programa Gimel. Damos las gracias a Dios primeramente por darnos el privilegio de dar a conocer su palabra a través de este medio de comunicación. Y damos las gracias también, por supuesto, a Andrea Rojas y a David Ricardo Ruiz, quien nos ha colaborado de manera muy especial en la edición del audio. Y gracias a mi esposa, a mi preciosa morenaza, María Alejandra Lesport, sin cuyo apoyo, ayuda, sería imposible la realización de este trabajo. De manera que comencemos. Aquí quien les habla, Ricardo Velandia, y damos inicio al tema de esta noche. Bueno, veníamos hablando del testimonio de Juan el Bautista, un testimonio que se da en 3 días consecutivos. El primer día estaba hablando Juan el Bautista, lo vimos en la sesión pasada. Juan el Bautista básicamente está diciendo quién no es él, a pesar de la gran credibilidad con que Juan el Bautista contaba delante del pueblo. Él dice a los enviados de la clase alta de Jerusalén que él definitivamente no es el Cristo, es decir, no es el Mesías, no es el profeta y no es Elías tampoco. Lo dice de manera muy clara y vienen otros 2 días de testimonio narrados aquí en el Evangelio de Juan, en los cuales él nos sigue ampliando el testimonio de Jesús. Hoy vamos a leer lo correspondiente al segundo día de testimonio. Versos que se encuentran en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, desde el verso 29 hasta el 34. Y dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: «Miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando yo decía: «Después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo». No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado al pueblo de Israel. Entonces Juan dio testimonio: «Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo». Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Bueno, este es el trozo de la palabra de Dios que nos corresponde para esta noche. El segundo día del testimonio del Evangelio de Juan, testimonio que da Juan el Bautista. Y como vemos, comienza con la frase «al día siguiente». Por supuesto que el Espíritu Santo quiere, a través de la palabra revelada, que nosotros seamos conscientes de que este testimonio y estos aconteceres fueron reales, históricos, ubicados en un tiempo y en un momento y en un lugar específicos. Vemos que el testimonio del primer día termina precisamente con una ubicación geográfica de los hechos. Juan estaba haciendo su trabajo, es decir, bautizando, lo cual era y es aún un símbolo que tiene al menos 2 implicaciones muy importantes. Una es que el bautismo se realiza públicamente, de manera que es una expresión pública de nuestro arrepentimiento, de nuestro compromiso con la palabra de Dios y con seguir sus pasos de manera juiciosa, consciente, cuidadosa. Y en segundo lugar, pues por supuesto que esto implica en términos espirituales un compromiso tan grande y un cambio tan profundo en nuestro ser, que más adelante en el Nuevo Testamento, se describe este compromiso con Jesús
como un renacer, un nuevo nacimiento en términos espirituales, y el bautismo es también símbolo de esto. Pero dice al finalizar el segundo día, cuando se describe el encuentro entre Juan el Bautista y los líderes judíos, el versículo 28 dice: ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, estos hechos, vuelvo y repito, ocurrieron, son históricos, ocurridos en un momento y en un lugar específicos. Al día siguiente de este encuentro con los líderes es que ocurre lo que hemos leído acerca del testimonio que Juan el Bautista da de Jesús. Y lo primero que él dice cuando ve que Jesús se acercaba es: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremenda frase. Al parecer, columna vertebral del testimonio de Juan el Bautista, ya que, sin que entremos en detalles, al siguiente día, es decir, el tercer día de testimonio de Juan repite estas palabras. En el versículo 36 dice: al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. De manera que vemos que este testimonio acerca de Jesús, esta descripción del carácter y la identidad de Jesús, es clave dentro de lo que Juan tiene que decir acerca de Jesús. ¿Qué es entonces el Cordero de Dios? Porque hoy nos puede parecer un poco extraña la expresión, en el sentido de decir: miren, fulano de tal es un cordero. Puede sonarnos un poco raro, un poco extraño, porque nosotros ya no usamos de esas expresiones y de esos calificativos, aunque de alguna forma sí le damos a algunas personas calificativos, ¿no?, de animales por precisamente alguna característica que tienen. Les he oído a los muchachos mucho la expresión: ese tipo es una abeja, queriendo decir que es muy astuto, muy inteligente, ¿no? Se aprovecha de las oportunidades que la vida le brinda. Es eso lo que quieren decir. Bueno, algo parecido es lo que está ocurriendo aquí, pero con una mayor trascendencia, por supuesto, bíblica, histórica y espiritual. Juan, al decir que Jesús es el Cordero de Dios, lo está relacionando directa y profundamente con el Cordero Pascual que Dios ordenó se sacrificara cuando el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios, y Dios, a través de diferentes plagas, de señales y de aconteceres de carácter milagroso, sobrenatural, termina liberando al pueblo de Israel de la esclavitud, de la opresión de los egipcios. Y la última prueba, la última plaga, que consistía en el sacrificio de este Cordero Pascual, libera definitivamente al pueblo de Israel. La plaga consistía en enviar a un ángel destructor, un ángel enviado por Dios, que iba a tomar la vida de todos y cada uno de los primogénitos de las familias que no se comprometieran, que no hicieran un acto de fe. Este acto de fe consistía en tomar un cordero, matarlo y untar con la sangre del cordero los postes y dinteles de las puertas. Suena completamente ilógico, completamente irracional. Vuelvo y repito, era un acto de fe. Estos hechos los podemos encontrar en el libro de Éxodo. Vamos a leer solo del versículo 1, Éxodo, capítulo 12, versos 1 al 12, para tener una idea un poco más directa, más bíblica, acerca de estos hechos ocurridos. Dice así: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel
y díganles que el día 10 de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificarán al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Bueno, tremenda representación simbólica de lo que se describe aquí acerca de Jesús. Efectivamente, Jesús es nuestro Cordero Pascual, es el sacrificio que Dios provee para que nosotros los seres humanos podamos ser liberados de la esclavitud. La Biblia dice que nosotros hemos sido liberados de la esclavitud de varias cosas. Somos esclavos, por supuesto, de Satanás, como ya lo hemos visto, esta criatura poderosa que domina este mundo de tinieblas, de Satanás, por supuesto, y de sus demonios. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, hemos sido liberados de la esclavitud de nuestras pasiones que nos llevan a cometer pecado, a hacer lo que a Dios le desagrada. Hemos sido liberados de la esclavitud de poner nuestra confianza en cualquier sistema de tipo humano en el cual confiemos para resolver los diferentes problemas de nuestra vida. Hemos sido liberados de la esclavitud de muchas cosas. Y este Cordero Pascual, en este momento histórico en que Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud, es un precioso cuadro de la obra de Jesús en la cruz. Vuelvo y repito, es un acto de fe. Si aquella persona que coloque su confianza en este sacrificio que ha hecho Jesús en la cruz y se comprometa a vivir una vida conforme a esta gran verdad, será liberado de la esclavitud. Eso es lo que nos ilustra esta preciosa imagen del Cordero Pascual. Y dice Juan el Bautista, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que es una preciosa imagen esta del Cordero Pascual, y Juan, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de rodeo, está diciendo clara y directamente que Jesús es el Cordero Pascual. El Nuevo Testamento en muchas partes hace esta relación entre Jesús y el Cordero Pascual. Para mencionar solo un par de ellas, en 1 de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. De manera que es un principio que encontramos en la Biblia, realmente en muchas partes del Nuevo Testamento.
Jesús, por supuesto, acá lo está diciendo Pablo a los Corintios en pasado, porque pues esta fue una carta, por supuesto, que se envió después del sacrificio del Señor, de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Pero no es el único sitio en donde esta conexión se hace. Pedro también hace la misma conexión en su primera carta, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, donde dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Sigo leyendo. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. De manera que espero que con este brochazo acerca de lo que dice la palabra de Dios en relación con el Cordero Pascual, su simbología, su significado y su identificación total y absoluta con Jesús, haya quedado clara la maravillosa obra, parte de la maravillosa obra que realiza Jesús en la cruz por amor a nosotros. Pero sigue diciendo Juan, allí en el versículo 30. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Bueno, ya habíamos tocado parte de este tema en sesiones anteriores, pero si yo fuera una persona que vivía al lado de Juan, si yo fuera un discípulo de Juan el Bautista en aquella época y conociera de Juan, de Jesús, pues lo primero que le diría a Juan es: oye Juan, creo que estás haciendo un poco mal las cuentas. Creo que Jesús existe después de ti, porque tú naciste antes que Jesús. De hecho, Juan el Bautista nace unos 6 meses antes que Jesús. Y ahora, ¿cómo es posible, Juan, que tú estés diciendo que Jesús viene desde antes que tú, existe desde mucho antes que tú? Creo que estás equivocado, Juan. Bueno, lo que está diciendo Juan el Bautista es sencillo. Juan el Bautista recibe por revelación que Jesús es el Dios eterno, tal como lo vimos en los primeros versículos del Evangelio de Juan. Jesús, el verbo, la palabra hecha carne, nos dice el Evangelio de Juan que desde el principio, antes del principio, ya existía el verbo. Es decir, Jesús, siendo Dios, existía desde antes de la creación, de esa unidad espacio-temporal que dio inicio a la existencia del universo como consecuencia del poder creador de Jesús, que es Dios. De manera que aquí Juan el Bautista está diciendo no solo que Jesús es el Cordero de Dios, sino que es el Dios eterno. ¿Qué más nos dice Juan el Bautista acerca de Jesús? Bueno, en el versículo 31 continúa diciendo Juan el Bautista: no lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Bueno, esta figura del Mesías en conexión con el Dios eterno se encuentra realmente en muchas partes de la Biblia. En el Antiguo Testamento hay una muy conocida profecía acerca del Mesías que concuerda con todo esto que hemos dicho acerca de Jesús y se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, y que habla de dónde va también a nacer el Mesías. Es considerada por los rabinos y por los judíos como un versículo, un texto mesiánico por excelencia, y dice así, Miqueas capítulo 5 verso 2: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Otras versiones, un poquito más literales en cuanto a su traducción,
lo expresan de esta manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo de Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Con esto vemos que se está dando un carácter, se le está dando una identidad eterna a quien gobernará Israel, al rey de Israel, al Mesías venidero. Y si bien esta figura del Mesías es muy mencionada aún en nuestros medios culturales, tratando de describir a aquella persona que va a resolver los problemas de un país, de una ciudad o aún de la humanidad, es una figura que mantiene estas mismas proporciones en términos bíblicos. Por supuesto, para el pueblo judío es una figura muy representativa porque hace referencia precisamente a esto, a una persona que va a resolver no solo los problemas de Israel, sino del mundo entero, y que habrá de venir. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en los capítulo 9, versos 24 al 27, se hace una descripción de la obra y el carácter de este Mesías, y encontramos allí que se encuentra literalmente la palabra Mesías. Algunas versiones traducen esta palabra Mesías como príncipe elegido, como el ungido, que sería una traducción literal de Mesías, el ungido. Y dice así, Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Esta es la palabra Mesías. Después de eso, habrá 62 semanas más, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Estos versículos son hermosos, son profundos, son realmente complejos y merecerían un estudio detallado. Pero nos concentraremos hoy en el Mesías y lo que el pueblo judío espera de la labor del Mesías. El pueblo judío esperaba en ese entonces y sigue esperando el advenimiento de una persona, el Mesías, que acá se menciona como el príncipe elegido, que va a cumplir, que va a realizar ciertos trabajos. En el versículo 24 encontramos esos trabajos descritos de manera general. Podríamos decir que se trata de lo siguiente. Dice que en el versículo 24 dice que va a poner fin a las transgresiones y pecados. El Mesías va a lograr que el pueblo de Israel camine finito, por decirlo así, en relación con lo que Dios pide en su ley. Dice además que va a hacer que pidan perdón por su maldad, es decir, va a lograr que el pueblo de Israel tenga un arrepentimiento verdadero por haberse alejado del Dios vivo y verdadero y se comprometan de todo corazón con Él. Dice además que va a hacer que el pueblo de Israel establezca para siempre la justicia, por supuesto como consecuencia de la labor de este príncipe elegido, de este Mesías, es decir, desde Jerusalén, desde Israel para todo el mundo, comenzará una temporada
de justicia. La humanidad comenzará a darle a cada cual lo que le corresponde, básicamente. El que haga el mal será castigado, el que haga el bien será honrado. Y esta labor de carácter mundial, comenzando en Jerusalén y expandiéndose al mundo entero, será una obra del Mesías en el tiempo de su gobierno. Dice además que sellará la visión y la profecía. Quiere decir eso que este Mesías será el cumplimiento de todo lo predicho, de todo lo profetizado por Dios en su palabra. Y finalmente dice que consagrará el lugar santísimo. Es decir, el lugar santísimo era un sitio del tabernáculo a donde solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Entraba al lugar santísimo para rociarlo allí con la sangre de un macho cabrío que habría sido sacrificado para limpiar de pecado a todo el pueblo de Israel. Ese día maravilloso se llamaba y se describe aún hoy en día por los judíos como el día de Yom Kippur. De manera que era el día especial en el cual Dios limpiaba a todo el pueblo de Israel de sus pecados. Limpiaba, por supuesto, el tabernáculo, porque la manifestación misma de Dios dentro del tabernáculo y el sitio en sí quedaba contaminado por el pecado del pueblo de Israel y Dios debía limpiar ese pecado. La palabra de Dios dice que Dios no puede ni ver el pecado, así de santo es Él, de manera que a través de este ritual se describía cómo Dios en un momento dado iba a limpiar a todo el pueblo de Israel de sus pecados para poderse manifestar de manera clara, plena y contundente. Y esa va a ser labor del Mesías, en términos nacionales y mundiales, por supuesto, como se describe aquí, al decir que el Mesías va a consagrar el lugar santísimo. Bueno, todo esto es lo que va a hacer el Mesías, o es la confianza que el pueblo judío tiene en relación con el Mesías, y nosotros, quienes hemos recibido a Jesús como el Mesías y nos hemos comprometido con Él, sabemos que es así. En nuestros corazones, Él ha cargado con nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha permitido obrar con justicia, nos ha permitido llevar una vida llena de paz. Y esa es la labor del Mesías en todos y cada uno de los corazones de aquellos que nos comprometemos con su nombre, es decir, confiamos en quién es Él y vivimos una vida conforme a este principio. Continúa diciendo Juan, en el versículo 31, releyendo, no lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que Él fuera revelado a Israel. Básicamente lo que está allí diciendo es que Jesús pasaba desapercibido por completo delante de sus contemporáneos. Pero Él da testimonio de que Jesús es quien va a hacer toda esta labor, no solo en Israel, sino en el corazón de quien se comprometa con Él. ¿Por qué da testimonio Juan el Bautista de que ese es el Mesías? Por lo que dice en el versículo 32 en adelante. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que esto sucedió con Jesús, por eso doy testimonio que Él es el elegido de Dios. Tremendas palabras. Juan el Bautista lo que está es diciendo sin ningún tipo de temor y con toda la claridad de que le es posible, está señalando a Jesús diciendo, Él es el Mesías. Él es el que va a hacer todas estas cosas que nosotros acabamos de describir, porque recibió por revelación de Dios que sobre quien se posara el Espíritu Santo en el momento del bautismo, ese era el Mesías. Y eso fue lo que Juan vio. Lo que esperaba Dios a través de este testimonio es, por supuesto, que todo el pueblo de Israel, en pleno, creyera que Jesús es el Mesías. Ya hemos hablado de la
inmensa credibilidad que Juan el Bautista tenía delante del pueblo. Lo consideraban un profeta. De manera que Juan el Bautista, este hombre completamente confiable y dedicado de lleno al servicio a Dios, da testimonio de que Jesús es el Mesías. Bueno, queridos oyentes, dejamos hasta aquí por hoy. Damos nuevamente gracias a Dios por el privilegio de escudriñar su palabra, y quedan estas palabras en nuestros corazones para que, conforme a este testimonio, reconozcamos que Jesús es el Mesías y nos comprometamos con Él, y Él hará esta preciosa labor de rescate y liberación de toda esclavitud del ser humano, porque así lo ha prometido y Él es fiel. Muy buenas noches. ¿Tienes preguntas o inquietudes? ¿Quisieras compartirlas? Puedes escribirnos a gmail.com. Estamos trabajando en nuestra página fanpage. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche para seguir disfrutando este banquete de la palabra que da vida.